Ayer en la legislatura porteña se trató, mientras ubico un poco la situación, por eso estoy con la mirada hacia abajo, que no me quería olvidar el nombre de pila, perdón, legislador Quintana, ahí está, Francisco Quintana. Bueno, decíamos que en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires se trató el decreto de necesidad y urgencia de Mauricio Macri, que hoy está vigente en la capital federal, que necesitaba de 30 días para ser aprobado o rechazado por la legislatura. Obtuvo un dictamen en mayoría, hay un tiempo para que haya dictámenes en disidencia. Los saludamos, el legislador, gracias por venir, buen día. No, gracias a ustedes por la invitación, buen día, ¿cómo están? Bueno, es así, en principio hay dictamen de mayoría y hay 48 horas para que se expidan aquellos que están en disidencia, pero ya se sabe que se trata el 30 de mayo. Exacto, nosotros ayer en el marco de la Comisión de Asuntos Constitucionales lo que hicimos fue dictaminar, ratificando, por lo menos así lo hicimos en mayoría, el decreto de necesidad y urgencia firmado por el jefe de gobierno, por Mauricio Macri. Hay plazo hasta el día de mañana a las 4 de la tarde, como vos bien decías, para presentar dictámenes en minoría. Y lo que esperamos es, no la próxima sesión, o sea, no este jueves, sino el siguiente, el jueves 30, estar tratándolo en el recinto. A ver, lo que hemos escuchado entre los que cuestionaban al macrismo en el día de ayer era esto de que se sacaría o se separaría la Ciudad de Buenos Aires de lo que es el concepto federal del país al abstener a algo que está contemplado, según la oposición, en la capital federal, en la Constitución Nacional, en lo que respecta a un distrito en particular. ¿El macrismo qué piensa de esto? Pues se hablaba también de que cada distrito tiene jurisprudencia sobre los bienes que poseen el mismo. Bueno, yo haría una distinción. En primer lugar, cuando hablamos de oposición en la ciudad, oposición local, en este tema por lo menos habría que diferenciar al kirchnerismo de otras fuerzas políticas que ayer mostraron voluntad por llegar a algún consenso. Sí. Las críticas del kirchnerismo efectivamente en algún sentido tienen que ver con esto que vos mencionabas recién. Al respecto, lo que yo creo es precisamente lo contrario, que nosotros con este decreto de necesidad y urgencia lo que estamos haciendo una vez más, como ya lo hicimos por ejemplo con la Policía Metropolitana o más recientemente con los subtes, lo que estamos haciendo es honrar la autonomía de la ciudad. La ciudad tiene un estatus no propio de una ciudad, sino propio de una provincia, y así lo ha consagrado la Corte Suprema en ya, digamos, varias jurisprudencias, y precisamente a partir de ahí lo que nosotros queremos es que este decreto lo que viene a hacer es poner límites para resguardar derechos básicos, para resguardar libertades fundamentales en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Todo lo contrario, no solo no tenemos una actitud poco federal, sino que lo que hacemos es, una vez más, honrar las características de la ciudad, que es precisamente su autonomía. Quintana, en ese sentido, De la Sota haría algo muy parecido, lo empezó a hacer. ¿Creen, hablan ustedes con otros miembros de diputados, senadores de otros lugares, de intendentes, gobernadores, a ver si se va a extender a otros lugares más del país? Primero, como bloque, lo que nosotros hicimos fue ponernos en contacto con nuestros pares de otras provincias, es decir, con los diputados provinciales o senadores provinciales que tiene el PRO hoy en otras provincias, por ejemplo en Tucumán, por ejemplo en San Juan, por ejemplo en Mendoza. Precisamente ¿para qué? Para que ellos puedan presentar en sus provincias iniciativas similares, lo que no quiere decir que tengan el mismo tratamiento, porque así como en la ciudad somos primera minoría, en algunas provincias tenemos menos representación legislativa. Eso por un lado. Por otro, en el caso puntual de Córdoba, efectivamente la iniciativa es similar y nosotros estamos en contacto con el gobierno de Córdoba, como esperamos que otros gobiernos sigan el mismo camino, aún a pesar de no ser políticamente aliados al PRO, digamos. Esto nos parece que no tiene que ver estrictamente con una cuestión de alianzas políticas, sino con una cuestión mucho más de fondo. Como yo decía recién, nosotros estamos hablando de derechos humanos básicos, como son la libertad de prensa, de imprenta o de expresión, así que en realidad poco tiene que ver el alineamiento político. Nos parece difícil de justificar el estar en contra de una medida así, así que lo que nosotros aspiramos es a que otros gobernadores sigan el mismo camino que empezó el jefe de gobierno. Diputado, hay un punto importante en el decreto que es interpretado. Macri ya ha hablado en este sentido, pero de todos modos, desde la oposición en la capital se lo cuestiona. ¿Qué es esto del derecho a huelga? ¿El decreto de Macri limita el derecho a huelga de los trabajadores de una empresa de medios? No, todo lo contrario. De hecho, vos decías recién, y es cierto que el jefe de gobierno ya se expidió sobre este punto. Si precisamente la razón de ser de la norma es la garantía de las libertades, no solo de las empresas, no solo de los medios, sino individuales, sino de los trabajadores, jamás se puede estar en contra del derecho a huelga, sino todo lo contrario. Digamos, lo que dijo el jefe de gobierno
con absoluta claridad, por lo menos de mi punto de vista, es si lo que pretendemos es proteger a periodistas, proteger a los trabajadores de prensa, efectivamente nunca se va a poder estar en contra ni limitar el derecho de huelga, por más que estemos hablando de libertades o derechos básicos. Lo que tenemos que entender también es que la contracara de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, es la libertad de informarse. Lo que quiero decir con esto es que la contracara de la tarea que ustedes realizan es precisamente otro derecho básico como la posibilidad de informarse. Y en consecuencia también la posibilidad de que la sociedad pueda controlar a sus gobernantes. Esto como para que dimensionemos de lo que estamos hablando. Por eso es una tarea que es fundamental y por eso es una tarea que no debe ser limitada. Lo que no quiere decir que no se pueda ejercer otro derecho igual de básico, igual de fundamental como el derecho de huelga. Así que de ninguna manera nosotros queremos que este decreto de necesidad de urgencia limita el derecho de huelga. ¿Qué pasa en otros países? Digo, ¿qué pasa en cada distrito autónomo de un país sobre los lugares que pertenecen a ese distrito? ¿Hay determinado poderío? ¿Hay una jurisprudencia en este sentido? Sí, al respecto yo diría, a nivel internacional efectivamente hay iniciativas similares donde a nivel local se legisla sobre la materia, tanto sobre los medios como los periodistas que ejercen su tarea dentro de esa jurisdicción. Pero por otro lado, lo que nosotros deberíamos analizar también a nivel internacional es qué dice la normativa, qué dice, por ejemplo, el Pacto de San José de Costa Rica, qué dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y yo algo adelantaba. Esas normas lo que dicen es que la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de imprenta son derechos fundamentales, son libertades básicas que no se pueden limitar. Y eso no solo lo dice la normativa internacional, lo dice nuestra propia Constitución Nacional, cuando en el artículo 32 dice que estos derechos no pueden ser limitados a nivel federal. Por eso lo que nosotros sostenemos cuando también se plantea una posible inconstitucionalidad de la norma, es otro de los argumentos que escuchábamos ayer. Nosotros lo que decimos es, acá en todo caso lo que hay que dirimir es si importa más una ley de mercado de capitales o una ley a favor de la libertad de prensa. Nosotros estamos convencidos que lo que debería primar es una ley a favor de la libertad de prensa, sobre todo cuando nuestra propia Constitución dice que no se puede limitar la libertad de prensa. Si ustedes tuvieron la posibilidad de ver el decreto, se van a convencer de que si hay algo que no hace es limitar ese derecho, sino todo lo contrario, es tutelarlo, es protegerlo, es garantizar el libre ejercicio de ese derecho. Así que nosotros creemos que nos respalda no solo la normativa y la jurisprudencia a nivel internacional, sino nuestra propia Constitución. ¿Alcanza con eso? ¿Vos creés que alcanza con eso para proteger algo que evidentemente está siendo atacado? Mira, la pregunta es interesante. No sé si alcanza, lo que sí sé es que es una señal muy contundente. Lo que quiero decir con esto es que es una señal no solo jurídica, sino también política, y creo que va en el mismo camino de lo que viene exigiendo la ciudadanía. Quiero decir, lo que viene exigiendo la ciudadanía es que se muestre una alternativa, que se muestre que hay una manera distinta de hacer política y que una vez más los ciudadanos no queden en el medio. Bueno, para mí la decisión del jefe de gobierno es una decisión de mucha valentía, es una decisión de mucho coraje, es una decisión de pararse en la vereda de enfrente como alternativa y no necesariamente como oposición. Por eso lo que digo es, para mí tiene mucho valor jurídico, pero también tiene mucho valor político. Si alcanza o no, la verdad es que en un país donde se respeten las instituciones, en un país donde haya seguridad jurídica, esta norma no sería necesaria. Digo, no sería necesario que un gobernador diga, dentro de mi territorio yo garantizo que se pueda ejercer esta profesión. Digo, la verdad que parecería impensado en otro modelo de sociedad. En este caso, a la luz de los acontecimientos de los últimos días, bueno, alguien tuvo que salir a decir, acá hay un freno, hasta acá se llegó, hay que permitir que tanto los medios como los periodistas puedan trabajar libremente. Ojalá que alcance, ojalá que se vuelvan a causar el país en general y la ciudad de Buenos Aires en particular, pero bueno, eso lo veremos con el correr de los días. Sin dudas, de una semana a esta parte lo que tuvo es un efecto muy concreto en los medios de comunicación y creo en la opinión pública a favor de la medida, así que para nosotros... ¿Y en el gobierno creen que es, como decía, creo que Joaquín Morales Solá el fin de semana, la iniciativa que estaba preparada, la de la intervención, ¿no?, a Clarín para el martes, supuestamente, y se habría frenado por una conversación que tuvo Vanoli con empresarios y lo ametrallaron a preguntas, y por el decreto, por el DNU de Macri? ¿Cree que el impacto en el gobierno nacional del DNU fue fuerte? Bueno, ojalá. Para nosotros eso sería una buena noticia. De nuevo, no debería ser necesario un DNU, sin embargo, si logra estos efectos, bienvenido sea. Porque yo decía,
Hoy puede ser el Grupo Clarín, puede ser un medio en particular, mañana será otro. Lo que tenemos que tener en cuenta es que estamos frente a un modus operandi de ir constantemente contra el enemigo de turno, ir constantemente con el que piensa distinto y se anima a decirlo. Esto es grave, esto es peligroso, sobre todo en tanto y en cuanto entendemos que estamos viviendo en democracia y que uno de los pilares de la democracia precisamente es garantizar este tipo de derechos. Así que nosotros tenemos que proteger a todo aquel que sufra este tipo de avasallamientos, sea el medio que sea, y además esté o no a favor de nuestro gobierno. Digamos, esto tiene muy poco que ver con eso y tiene mucho que ver con garantizar cuestiones mucho más de fondo. Así que si fue así, para nosotros es una buena noticia. Creo que con esto podemos cerrar. ¿Qué pasa a niveles prácticos si hay un ataque a la libertad de prensa, al orden nacional? ¿Cómo la ciudad puede proteger, por ejemplo, en el caso del Grupo Clarín directamente o en cualquier otro caso directamente, al estar, digamos, en su jurisdicción? Para el nivel práctico, ¿qué significa para la gente común pensar que, bueno, el gobierno quiere intervenir, pero otro gobierno, que en realidad es menor, pero que tiene más jurisdicción, si se quiere, o similar jurisdicción, lo protege? ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería el choque de intereses y de leyes ahí mismo? Bueno, si ustedes analizan lo que ha pasado con algunos medios en los últimos días, recordarán que no solo es una pelea en términos mediáticos, sino también en términos judiciales, y por eso, por lo menos para mí, este tema está muy relacionado con el avance sobre otro poder del Estado como es el Poder Judicial. Bueno, lo que plantea el DNU es que hay una nueva jurisdicción, un nuevo fuero durante los primeros 30 días, porque como ustedes saben, todo DNU tiene una vigencia de 30 días y posterior a esos 30 días lo que necesita es que la legislatura lo ratifique, proceso en el que ahora estamos. Digo, durante estos primeros 30 días, todo caso en materia de libertad de expresión en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires va a entender el Superior Tribunal de la Ciudad. O sea, lo que hace es cambiar la competencia, que haya una nueva jurisdicción, que es, en este caso, la de la Ciudad de Buenos Aires y puntualmente la del Superior Tribunal. Después, el DNU prevé la creación de un fuero especial. Digo, así como hoy en la legislatura estamos discutiendo la creación de otros fueros, el electoral, por ejemplo, o el penal juvenil, bueno, prevé crear un fuero especial por la libertad de expresión. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? Que el día que esté creado este fuero, este tipo de asuntos no van a pasar a jueces poco imparciales, a jueces que se pone en duda su carácter imparcial, como decía recién, sino en todo caso a un fuero nuevo, a un fuero que va a estar abocado exclusivamente a estos temas y que va a garantizar de nuevo que se protejan tanto a medios como a periodistas radicados en el ámbito de la ciudad. Esa sería la diferencia práctica, digamos. ¿Quién entendería en este tipo de cuestiones? Quintana, lo último. Hernán preguntó hace un rato sobre el tema de la SOTA. En la provincia de Buenos Aires hubo una iniciativa similar de Narváez. El gobernador de la provincia de Buenos Aires igual fue claro en ese sentido, alineándose con el gobierno nacional. ¿Piensan que alguien más lo va a seguir? ¿Han tenido un contacto puntual con algún otro que vaya a seguirlo? Además de la SOTA. A ver, por un lado, lo de la provincia de Buenos Aires, efectivamente, así como nos alegra la actitud de Francisco de Narváez, no nos sorprende la actitud del gobernador Scioli. Una vez más, lo que demuestra es ser parte del universo kirchnerista, y lo que nosotros elegimos es el camino de impulsar estas iniciativas a través de nuestros propios legisladores. Más allá de que podamos tener contactos informales con algunos gobernadores, lo que elegimos es directamente el de darle la posibilidad a nuestros legisladores. Nosotros hoy no tenemos representación en todo el país, representación legislativa en todo el país, pero sí en las principales, o en la mayoría, diría, de las provincias. Bueno, hablar con esos legisladores para pedirles que impulsen iniciativas similares en las cámaras provinciales. Lo que dependemos ahí es de quienes tengan la mayoría, muchas veces son los gobiernos locales. Ojalá entiendan la importancia de lo que estamos discutiendo y acompañen iniciativas similares, pero la verdad que eso lo desconocemos. Creo que con el correr de los días veremos si alguien más se anima y tiene la misma valentía que tuvieron primero Mauricio y recientemente la SOTA. Bien, gracias. No, gracias a ustedes por la invitación.